Abramos nuestra Biblia en el primer libro de Corintios, aleluya. Hoy es un día especial porque el Señor está siempre con nosotros. El libro de Corintios, capítulo 1, verso 18. Amén. Vamos a hablar verdades de la palabra del Señor y cada vida, aleluya, siempre sea edificada. ¿Qué clama la palabra de la cruz? La pregunta, ¿verdad? Primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 18, bajo ese tema voy a estar predicando. ¿Está usted ahí? Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice la Biblia. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Una vez más, lo repetimos con voz clara y fuerte. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Padre, muchas gracias. Te bendecimos, oh Dios, te glorificamos, te exaltamos. Hoy es un día, Señor, donde nuestro espíritu y nuestra alma deseaba y desea siempre, Señor, alimentarse, Señor, saciarse de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestros pensamientos, sean llenos hoy nuestra vida, nuestra alma, la alegría, el gozo que necesita, Señor. Hoy sea, Señor, hecho, Señor. Queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Hecho fuera todo espíritu, todo aquello, Señor, que quiera levantarse contra tu palabra. Señor, allá, Padre, donde están aquellos encarcelados, aquellos, Señor, que están en ligaduras, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, tú los liberas, tú le des la libertad, Señor. Los que están atados, Señor, en drogas, los que están atados, Señor, en alcohol, los que están atados en pandillas, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, los que están atados, Señor, bajo, Señor, alguna enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, tú eres Dios todopoderoso, tú eres el eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda ansiedad, toda depresión, por tu palabra lo echamos fuera. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén, Señor, y amén. Siéntese. Aleluya. ¿Qué clama la palabra de la cruz? ¿Qué pregona? ¿Qué grita la palabra de la cruz? El apóstol Pablo aquí, hermano, da y nos va a demostrar Cristo, el poder de Dios. ¿Qué clama? ¿Qué grita la palabra de la cruz? Hermano, ¿qué dice? ¿Qué me dice la cruz de Cristo, verdad? ¿Qué me dice a mí la cruz de Cristo? ¿Qué me está predicando? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está pregonando? ¿Qué? Hermano, en el capítulo 58 del libro de Isaías, ahí rápidamente, capítulo 58 del libro de Isaías, usted va a encontrar algo muy hermoso. Dice el profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Escuche bien. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión. Oiga lo que dice el profeta Isaías: clama a voz en cuello. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién le está diciendo? Hermano, está dirigiéndose a alguien y le está diciendo: hey, debes de levantar la voz. No te detengas, por nada del mundo te detengas en hablar, en alzar la voz. ¿Por qué? Hermano, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Qué es lo que me dice o qué me dice la cruz de Cristo? La cruz de Cristo grita. Y alguna vez en mi vida, la vez que gritó a mi vida y pregonó, me dijo claramente que yo era un pecador. Así de simple. Cuando Él me habló y cuando, aleluya, su palabra salió, la cruz de Cristo me dijo: tú eres un pecador. Y mi pecado, aleluya, dijo: tu pecado no es poca cosa. Tu pecado es grande, tu transgresión es grande. Que no hay quien lo pueda reparar. Amén. No hay quien pueda reparar la cruz de Cristo. ¿Qué me dice la cruz de Cristo? Que soy un pecador, que no es el pecado que traía, no era poca cosa. Otra de las cosas, que no había cómo repararlo humanamente. Amén.
Humanamente no había algo o no hay algo que pueda reparar el pecado. El pecado es la enfermedad más terrible que pueda, hermano, tener una persona. El pecado es la enfermedad más terrible. Déjese, hermano, de las enfermedades incurables que hoy, ¿verdad?, la ciencia ha diagnosticado, ¿verdad? El cáncer, el SIDA, la diabetes, etcétera. Podemos nombrar un montón de enfermedades. Pero esos pecados quedan muy bajo, esas enfermedades quedan muy bajo a la enfermedad del pecado. El pecado, aleluya, es algo terrible. Es una transgresión. Por eso el apóstol Pablo, usted va rápidamente al primer libro de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿O no sabéis, el apóstol Pablo dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire la lista, ¿qué es lo que anuncia o qué dice en la palabra de la cruz a la vida del no creyente? Estas cosas. ¿Por qué queremos ablandar el mensaje de la cruz? ¿Por qué queremos ponerle rosa? ¿Por qué nosotros nos empeñamos a decir no vamos a lastimar a nadie? La palabra de Dios, le quiero decir, no lastima a nadie. La palabra de Dios trae sanidad al alma de las personas. Por decir la verdad, dijo alguien por ahí, por la verdad murió Cristo. Amén. Por la verdad murió Cristo. Esa verdad que ofendía a aquellas personas, tanto que gentiles como judíos, los ofendió. Jesús les decía a ustedes, me buscan para matar. Por eso la verdad del evangelio, la palabra de la cruz, algo muy interesante, hermano. Cuando usted va al capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos, escuche bien, capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos, encontramos en lo que el apóstol Pablo dice, porque dice, por cuanto todos, aquí no hay acepción, aquí está incluyendo generalmente a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No alcanzan todos. La deuda del pecado, la enfermedad del pecado no nos dejaba, y le quiero decir, la enfermedad del pecado no deja a aquellos impíos, aquellos que no han creído en el evangelio, alcanzar la gloria de Dios. No deja alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué me dice, hermano, la cruz de Cristo? Esto, que no puedo alcanzar la gloria de Dios si he pecado, si he fallado. Y ponen que dar por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿qué me dice? Me habla, hermano, del amor de Dios que viene movido, que por su amor. ¿Qué me dice la cruz? Me habla del amor de Dios que viene movido por su amor. El primer libro de Juan 4:16, hermano, el apóstol Juan hablándonos, dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece ¿qué? En él. Mire qué consuelo. Mire qué consuelo para nosotros hoy. Hermano, me habla del amor de Dios que viene movido por su amor. Me dice, aleluya, que si yo tengo el amor, tengo a Él. El libro de Juan, en el capítulo 15, verso, hermano, 13, lo que nos dice Juan el apóstol, el libro de Juan, el evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene un amor mayor que que uno, dice, dé su vida por sus amigos. ¿Quién fue el que dio su vida por nosotros? Cristo Jesús. Nadie. Me habla, hermano, entonces ¿qué? Me habla de ese amor de Dios, aleluya, que viene movido por su amor. ¿Qué me dice la cruz de Cristo? Me habla de un Dios de sacrificio que hace todo lo posible para rescatarme. Escuche bien.
que hizo todo para rescatarme. Me habla de un Dios de sacrificio que hizo todo para rescatarme. Si usted va al capítulo 2, verso 8 en adelante, o capítulo 2 del libro de Efesios, todo del versículo 1 en adelante, usted empieza a encontrar que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el capítulo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren cómo estábamos, en qué condición estábamos. Nadie que está sentado en este lugar y nadie que me está viendo por la cámara, por las redes sociales, pueda jactarse y decir: yo no tengo pecado, o yo nunca tuve pecado. O quizás puede ser hijo de algún líder y decir: no, yo crecí en casa cristiana. Pero yo te quiero decir, el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Todos, hermano, necesitamos la salvación del Señor. Amén. Por eso es muy importante, hermano. El primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Esto es el mensaje que Dios, aleluya, les dio al mundo justo en el momento preciso. Amén. Él dio su vida. Segundo libro de Timoteo, el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versos 2 y 6. ¿Está usted ahí? A ver si alguien lo puede leer, la versión que le estoy leyendo. Aleluya. Capítulo 2, primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 6. La versión que tengo dice, hermano, aquí: Él dio su vida para comprarles la libertad. ¿A quién? A todos. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios les dio al mundo justo en el momento preciso. Escuche bien. Por eso, hermano, ¿qué me dice la cruz de Cristo? ¿Qué me habla la cruz de Cristo? Hermano, me habla de un Dios que cumple su palabra. Me habla de un Dios que cumple su palabra y que es eternamente confiable. Nadie en esta vida, hermano, es más confiable que Dios. Todos nos fallan. Todos en alguna vez hemos fallado también. Sea quien sea de la iglesia, verdad, tradicional, que tiene como que aquel señor que está, falla. Pero el que no falla, el que nunca nos va a fallar, es nuestro Dios. De un Dios que cumple su palabra y es eternamente confiable. Hermano, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 3, yo les transmití, dice el apóstol Pablo, a ustedes. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen que las Escrituras. Amén. Yo les transmití a ustedes y lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Interesante, ¿no? Cumplió ¿qué? Su palabra, cumple su palabra. Ahora, ¿qué le dice la cruz de Cristo a los que se pierden? A los que no quieren recibir la salvación del Señor, a los que rehúsan, hermano, de obtener la salvación del Señor, a los que resisten a la salvación. ¿Por qué? Porque para ellos es una locura, porque vivir, aleluya, como Cristo lo dice, es una locura. Porque alinearse, aleluya, a lo que Cristo establece, a lo que Cristo estableció, a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, para ellos es una locura. No quieren. ¿Para perder el tiempo? No. ¿Para hacer? No. ¿Para aquello? ¿Para lo otro? No. Otros dicen, hey, pues porque es una locura, porque no van a perder el tiempo, según la Biblia. Pero no quieren perder el tiempo.
Van a vivir al máximo su vida porque dicen, vida solo hay una. Y gocemos, disfrutemos, hagamos todo porque vida solo hay una. No se dan cuenta, aleluya, que después de esta vida hay otra. Después de esta vida hay otra. Y ahí los que están en Cristo, hermano, van a heredar la vida eterna con Él. Pero los que no están en Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que dijeron algún día de su vida, vida solo hay una? El capítulo 15, verso 32, del 15-32 del primer libro de Corintios, el apóstol Pablo habla algo muy importante, 15, 32 y 33. Si por motivos humanos luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Escúcheme, la pregunta del apóstol Pablo, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, viene la pregunta, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Comamos y bebamos y que mañana moriremos. De balde es el estar sentado en este lugar, de balde es venir a este lugar si no hubiera resurrección de los muertos. Si Cristo, aleluya, no resucitó, de balde es para nosotros hoy estar en este lugar. De balde es venir hoy y prestar un servicio al Señor. De balde es venir hoy y prestar, aleluya, alabanza y adoración, o darle alabanza y adoración al Señor. De balde, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dice el verso 33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No os dejéis engañar, que las malas conversaciones, dice una versión, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que le dice la cruz de Cristo a los que se pierden? Ustedes así piensan, ustedes así actúan. Vivan al máximo, vivamos nuestra vida al máximo. Hoy estamos ¿en qué? Sí, para los que no saben, yo creo que sí, casi todos saben, porque es un marketing, es una publicidad tremenda lo que hacen el evento que se está llevando a cabo hoy, que termina hasta para en julio, ¿verdad? ¿Para qué? Mejor hubiera estado sentado detrás del televisor y echándome un partido de lo que hoy se están jugando. Si esto no fuera real, si el evangelio, aleluya, no fuera real, si la palabra de la cruz no tuviera peso, pero cuando la palabra de la cruz tiene peso, hermano, nos da ese temor, no un temor para salir con miedo huyendo, ¿verdad? No, un temor de reverencia hacia Él. Amén. Posponen la decisión de entregar todo a Cristo porque piensan que no tiene sentido, que el evangelio no tiene sentido. Se posponen, lo hacemos para mañana. No, mañana cuando yo esté viejo, porque el evangelio es para los viejos. Dejémoslo, el evangelio es para aquellos que ya entraron a los 60 años y que ya no tienen más que hacer más que ir a la iglesia. Posponen el tiempo. ¿Sabe qué dice el salmista en el capítulo 14 del libro de los Salmos? Verso 1 en adelante. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Escuche bien. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Escuche bien. ¿Qué es lo que dice el necio? El necio dice, no hay Dios. Quizás en su forma, no lo dice hablando, ¿verdad? No lo declara, pero en su comportamiento y en su forma de ser, él está diciendo que para él no hay Dios. Por eso que posponen la decisión de entregarse todo a Cristo, porque piensan que no tiene sentido. Yo le quiero decir, el evangelio tiene mucho sentido. Otra de las cosas es porque no les interesan los valores eternos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí yo le he dicho siempre, en esta tierra no hay nada eterno, todo empieza a corrocerse, todo, hermano, lo que empezó un día va a terminar un día.
Pero hay algo que la Biblia dice: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Las ideas de los hombres se quedan, la filosofía de los hombres se queda. Sí, viene, hermano, a mostrarse en cierto tiempo, pero la palabra de Dios es eficaz y viva. Por eso, hermano, que no les interesan los valores eternos de Dios. Ahora, otra de las cosas, ponen excusas. Escuche bien. Son los que buscan excusas para obedecer la palabra de Dios. Son los que buscan excusas, son los que dicen, yo tengo fíjese que yo le quiero contar algo. Hay un familiar mío que es tremendo, él te sabe las escrituras, él, para recitarle un salmo, quizás lo recita mejor que yo. Pero dígale que venga a los pies de Cristo, pero dígale que obedezca lo que dice la Biblia. No. Porque las obras de la carne abundan mucho en él. Abundan demasiado en él. Rehúsa que a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Dice, y aquel que guarda mi palabra lo voy a comparar como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al que no lo hizo lo comparó como un hombre insensato. Amén. No hay tiempo. O esto es para otro día. Otra de las cosas, son los que alteran las prioridades y ponen a Jesús en segundo lugar o en tercer lugar. Son los que alteran, hermano, ponen a Jesús hasta allá en la lista. Hasta allá quédate, Jesús. Yo siempre lo he dicho, hermano, Cristo es y Cristo seguirá siendo el primero en todo. Así lo creyó la iglesia primitiva. Así, hermano, están escritas en las escrituras. Y es Cristo el primero. Cristo el primero y el primero y el primero en todo lo que hagamos. Mire, hermano, yo le quiero hablar de algo. Hoy recibí una carta, ¿verdad? Y leyendo lo que me habían escrito, lo que nos habían escrito, decía, gracias, dice, porque siempre me enseñaron a poner a Dios en primer lugar. Interesante, hermano. Gracias, dice, porque hoy puedo entender, ¿verdad? Poniéndole más énfasis a eso. Gracias, porque me enseñaron a que Dios tiene que ser el primer lugar en todo. Si voy a tener éxito, es gracias. ¿Por qué? Porque Dios es el primer lugar en mi vida. Jesús es el primer lugar en mi vida. Y ese éxito no se va a desvanecer, ese éxito no se va a diluir. ¿Por qué? Porque tiene fundamento en Cristo Jesús. Va a costar, pero va a perdurar. Si es para Dios, déselo fuerte. Otra de las cosas, los que se pierden son los que, hermano, te invitan a vender tu primogenitura. ¿Por un qué? Un plato de lentejas. Los que se pierden, los que desprecian. ¿Para qué? Ahí el capítulo 14, verso 16 del autor de Hebreos, el libro de Hebreos nos habla de alguien. Capítulo 12, verso 16, el libro de Hebreos. Miren lo que dice: de que no haya ninguna persona, escuche bien, inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura. ¿Por un qué? Un plato de comida o un plato de lentejas. ¿Qué dijo Esaú? Al fin y al cabo, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué quiero esto? Yo le quiero decir que hay muchas personas, aleluya, despreciando que la cruz, la palabra de la cruz. Despreciando la palabra de la cruz. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué? No, se les ha perdido el temor de Dios. Ya pueden hablar mentira a su gusto y a su antojo. Ya pueden engañar a su gusto y a su antojo, porque se ha perdido el temor de Dios en su corazón. Y eso significa, o eso está hablando, es vender lo que eres en Cristo Jesús. ¿Eres qué? Primogénito en Cristo Jesús. ¿Vendieron qué? Su primogenitura. Esaú dijo, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? Es por demás. Hay gente que le quiero decir que está haciendo estas cosas.
Otra de las cosas se pierden porque no les interesa buscar a Dios. Dijo el capítulo 55, el libro del profeta Isaías, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Pero hay personas, aleluya, que no les interesa buscar de Dios. ¿Qué más? No, si yo, mire qué tan sinvergüenzas, ¿verdad? Son. No, si yo lo que tú estás viviendo, yo lo viví. Pero hermano, es que hay que buscar al Señor. Los salmistas nos hablan que se empeñaron en buscar al Señor. Dice uno de los salmistas: de mañana, de madrugada, te buscaré. Buscar a Dios, el empeño de buscar a Dios, la necesidad de buscar a Dios, porque solamente Él es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más cosas, a Él lo necesitamos. ¿Qué dijo la tsunamita cuando usted ve el libro de Cantaros? Si ven a mi amado, si ven al amado de mi alma, díganle. La necesidad de la tsunamita, tipificando a la iglesia. Hey, si ven a mi amado, díganle que yo estoy aquí. Mi amado, decía, mi amado es hermoso, mi amado es rubio. Ella deseaba, hermano, así debe ser la iglesia, no como estos que estoy hablando, que no, según ellos, no tienen necesidad de Dios. Por eso esa doctrina, cuidado, los de salvo siempre salvo, hay que tener mucho cuidado. Al fin y al cabo ya tu salvación no lo pierdes, ya estás. Ahora, yo estoy seguro que la salvación que Cristo me dio a mí, me dio su salvación, pero me dio responsabilidades. Aleluya, cuando yo, hermano, acepté a Cristo, cuando Él me aceptó, diciéndole de esta manera, hermano, hizo un compromiso y me dio compromisos. Tú vas a ser mi hijo. Y yo dije: sí, yo voy a ser tu hijo, Señor, gracias. Tú vas a llevar el sello de mi espíritu en ti. Tú eres redimido, acuérdate que tú eres redimido. Acuérdate que tú eres justificado. Acuérdate que tú eres santificado. Y esas cosas las tienes que guardar. Amén. El que tiene la salvación de Cristo, aleluya, hermano, busca hacer las cosas no para ganar su salvación, sino porque tiene compromiso y porque tiene gratitud de lo que Cristo ha hecho en su vida. No mengua, no baja, sino que sigue adelante, sigue adelante. El camino es cuesta arriba, pero hermano, estamos agarrados de Cristo Jesús y eso nos da el empeño a seguir y a seguir. No cansa. Yo digo que, hermano, alguna vez le he dicho: cansa el evangelio. Sí, como humanos nos cansamos, pero las fuerzas no son humanas, las fuerzas que nos dan son sobrenaturales para seguir adelante. No cualquiera hubiera tirado la toalla. Hermano, eso es. No les interesa buscar a Dios. Ellos dicen: tengo planes. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 11, ya Dios hablando, Dios diciendo, Jeremías, capítulo 29, verso 11, lo que nos dice el profeta. Mira, hermano, es algo interesante. Tú tienes planes, pero tus planes son ¿qué? Tan chiquitos. Pero Dios tiene unos planes tan extraordinarios y tan preciosos para ti. El Señor hablando dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero ¿qué les dice Satanás a la vida de ellos? Satanás también tiene un plan para tu vida y son más fáciles. Desobedece y dice: deleítate en la carne, posterga la obediencia. Satanás tiene planes también para esas personas. Pues solo hay de cada uno, el bien o el mal. Quédate. ¿Qué le pasó
usted se da cuenta cuando vamos al libro de los Jueces y encontramos a un tipo fuerte, hermano, que dice cuando venía el Espíritu sobre él, el Espíritu de Jehová sobre él, él se levantaba, hermano, hizo unas hazañas terribles, pero cayó, ¿qué? En las obras de la carne. ¿Verdad? Le sobaba su cabeza, Dalila, ¿verdad? Se casó primero con una filistea, los filisteos creo que mataron a esa mujer primera que tuvo, y después se casó con Dalila o estuvo con Dalila, y Dalila le decía, tranquilo mijo, nada va a pasar, estás en buenas manos, ¿verdad? Estás en buenas manos, tranquilo, nada te va a pasar. Si me dices el secreto, nada te va a pasar, dímelo, que si me quieres. ¿Y qué decía? Sí te amo, le dijo él. Bueno, declárame el secreto. ¿Y le de qué? Le declaró primero el secreto y no funcionó el primero. ¿Por qué? Porque se retuvo. Pero cuando declaró el secreto, hermano, cuando él quiso decir, cuando le dijeron, hey, Sansón, los filisteos, él se quiso levantar con todas sus fuerzas. ¿Y qué pasó? No tenía fuerzas. Se había acabado. Se había terminado. Satanás te dice, yo tengo buenos planes para ti. Pero el Señor te dice, yo tengo planes, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien, no de mal. Amén. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estamos? ¿Y qué estamos haciendo? La palabra de la cruz nos da beneficios y nos hablan, hermano, de cosas extraordinarias. ¿Qué nos dice la cruz a los que nos salvamos? A los que vamos, hermano, en esa salvación segura. Es poder de Dios, porque la palabra de la cruz es poder de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 1, hermano, del libro de Romanos 1:16, usted lo canta, yo lo canto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No vas a vencer con tus fuerzas, vas a vencer con las fuerzas que te da el Señor. No es con espada. Zacarías le habla a Zorobabel, hermano, la palabra del Señor viene a Zacarías y le dice, hey Zorobabel, así dice el Señor, no es con fuerza, no es con espada, no es con inteligencia, es con su Santo Espíritu. Por eso, hermano, la palabra de la cruz, hermano, es poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? A todo aquel que cree. Amén. El capítulo 1, verso 13 del libro de Colosenses, es lo que nos dice también el apóstol Pablo, siempre inyectando, aleluya, palabras de aliento a nuestra vida. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A dónde fui trasladado? ¿A dónde fui llevado? Nos sacó del dominio, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del horror y nos trasladó ¿qué? A un reino, nos trasladó al reino de su Hijo, de paz, de gozo, de bendición, de alegría, de bienestar para nuestra vida. ¿Sabe qué dice el salmista en el capítulo 103 del libro de los Salmos? Bendice, alma mía, bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus heridas, el que sacia de bien tu boca. Hermano, los beneficios. Por eso nosotros los que somos salvos en el Señor, eso nos consuela, eso nos alienta a seguir adelante. Amén. Es que pasar de una autoridad perversa al reino de Dios. Nos sacaron de una autoridad, según nosotros en el mundo resolvíamos y hacíamos lo que queríamos. Pero es que pasamos, aleluya, al reino de Dios, las cosas son diferentes. Ahora no resuelves, ahora resuelven por ti. Esa es la, hermano, yo puedo decir el contraste. ¿Cuántos aquí nos creíamos fuerte?
Cosas que hacíamos y deshacíamos. Y tenemos eso en nuestra mente. Por eso el viejo hombre hay que dominarlo. En la mente de nosotros dice, no, pues si yo allá era don. Y aquí vengo a ser don nadie, porque Cristo es el que vive en uno. Aquí ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Si no me equivoco, un día sábado de hace que unas 2-3 semanas atrás, yo le hablé de lo que, hermano, el apóstol Pablo decía, hey, en cuanto a la ley irreprensible, celoso, fariseo de fariseo. Hermano, tenía sus cartas, pero después, ¿qué dijo? Yo ya no vivo, Cristo es el que vive en mí. Todas esas cosas de que los he dejado por basura para ganarme la excelencia de Cristo. Ya no soy nadie aquí. Yo soy ¿qué? De Cristo. Yo soy un ¿qué? Un contenedor. Yo soy un recipiente donde Cristo vive. ¿Se acuerda usted que Corintios también nos habla, aleluya, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? Eso, hermano, ¿qué? Por eso, hermano, nos dio ¿qué? Autoridad. Nos sacó ¿qué? De la autoridad perversa al reino de Dios. Nos trasladaron al reino de Dios. Amén. Otra de las cosas es estar en el reino de Dios. Estar en el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, verso 17 del libro de Romanos, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escuche bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es lo que hacíamos hoy, que llenos de justicia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es estar ¿qué? Hermano, en el reino de Dios. Amén. Es estar ahí. Vivimos ¿qué? En un reino, no de este mundo, un reino tan especial, tan hermoso, que si usted se da cuenta y usted puede evaluar, usted puede sacar algo como una evaluación de cuánto, aleluya, es el valor que tiene su vida ahorita. Yo le quiero decir, con Cristo su vida, aleluya, ha subido de precio. Amén. Su vida ha subido de precio. Amén. Es, hermano, otra de las cosas es pasar de la mentira y engaño a la verdad. Es pasar ¿qué? De la mentira y engaño a la verdad. Terrible, ¿no? Es terrible porque, hermano, veníamos de un mundo que, le dije anteriormente, que donde mentíamos, donde engañábamos, era el pan de cada día de nosotros. Ahora, en la verdad, es terrible. Es donde uno, si digo la verdad, puede hacer que traiga consecuencias, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados que con mentir aparentemente solucionábamos las cosas. Pero ahora no, en la verdad, aleluya. Yo le quiero hablar y primero es para mí. En la verdad, hermano, agarramos más créditos delante del Señor. Antes agarrábamos crédito ¿qué? Con el hombre. Ahora agarramos crédito para con Dios. ¿Qué? Entonces, ¿qué, hermano? Pasar de qué? De la mentira y engaño a la verdad. Otro es pasar de la derrota a la victoria. Es pasar de qué, hermano, usted puede ver al mundo, usted puede ver a las personas, ¿verdad? Con sus lujos y todo. Pero quiere decir, el que no tiene a Cristo está derrotado. El que no tiene a Cristo, el que no sirve a Cristo, el que no obedece a Cristo, está derrotado. Mas el que vive en Cristo Jesús y Cristo vive en él, hermano, tiene victoria. Hace apenas, ¿verdad? Estamos pasando unos momentos, ¿verdad? Dios bendiga la vida de mi hermana Luceli, ¿verdad? Que está pasando un momento, ¿verdad? Que todo el mundo lo vamos a pasar. Pero hay una seguridad. ¿Entiende? Que ella pasa las cosas
agarrado del favor de Dios. Ella va en victoria, ella no está derrotada, va en victoria. Te decía que hace poco, ¿verdad?, que murió un familiar, nosotros hoy precisamente lo enterraron. Él pasó de los 25 años sirviendo, ¿no? 25 años. ¿Sabe cuál es el privilegio que él tenía? En dar los anuncios. Ese fue su trabajo de 25 años. Dar los anuncios. ¿Sabe cuál es el otro privilegio que él tenía? Era que limpiar, promover. Toda la gente se iba y él se quedaba limpiando. Al otro día las personas, ¿verdad?, después de un party, de una fiesta, las personas, ¿verdad?, dejaban tirado él en la pura mañana, de pura madrugada, se levantaba, barría y dejaba las cosas todas en orden. Y él puede decir como el apóstol Pablo: he peleado en la buena batalla y por lo demás me espera que la corona de justicia que el Señor tiene para mí. No fue un predicador, no fue un maestro, no fue un evangelista, no fue un misionero, fue un siervo del Señor, que el Señor le dice: hey, siervo mío, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. La victoria en Cristo Jesús. No está derrotado. Quizás para el mundo, qué poca cosa fuiste, para Dios es algo, hermano, grande. ¿Por qué? Estimado es a los ojos de Jehová la partida de sus santos, o la muerte de sus santos. Hermano, ¿hasta qué? Pasamos de qué? De la derrota a la victoria. Eso es lo que nos habla la cruz de Cristo a los que nos salvamos. Amén. Es, hermano, otra de las cosas es pasar a sentarse con Cristo Jesús y tener autoridad y dominio sobre las huestes de maldad. Es que estamos sentados juntamente con Él. Efesios capítulo 1 dice que bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Él. Estamos sentados con Cristo. Tenemos dominio. Hay gente que tiene miedo de los brujos, tiene miedo de otras cosas, ¿verdad? Hermano, si estamos sentados con Cristo, ay, ¿qué me van a hacer? Ay, si esa persona que me llamó es mala. Ay, si esa persona que le dije, ¿se acuerda de un dicho? Bueno, allá en mi pueblo un dicho: te voy a ver. Cuando a uno le decían así, te voy a ver, es porque seguro empezaban, ¿qué? Los hechizos, las brujerías sobre uno. Me vas a conocer quién soy yo, decían a uno. Así le decían: espérate, me vas a conocer quién soy yo. Allá te voy a poner tu nombre. Yo te quiero decir, tu nombre está más seguro porque está escrito en el libro de la vida, y te pueden poner en cualquier libro de esta tierra que no va a tener efecto porque tu nombre está en el libro de la vida. Aleluya. El Señor te tiene en sus manos. Aleluya. Y nadie te podrá arrebatar. Tenemos autoridad. Si no, vaya a Efesios capítulo 6 y ahí, hermano, el apóstol Pablo nos explica, aleluya, todo lo que nosotros tenemos y tenemos que usarlo y tenemos que ponerlo, tenemos que aplicarlo. Amén. Es dejar de vivir por las circunstancias y comenzar a vivir en la fe del Hijo de Dios. Es dejar de qué? De vivir de las circunstancias. Es dejar que, hermanos, dejarnos, como digo, el capítulo 4, alguien que me busque el capítulo 4, versos 17 del libro de Romanos. Aquel que llama las cosas que no son por su nombre. 4:17 del libro de Romanos. A ver qué nos dice el apóstol Pablo ahí. Estamos, ¿qué, hermano? Algo que yo le quiero comunicar, y la Biblia lo está. Yo solo vengo a repetir lo que la Biblia dice. Aquel que llama las cosas que no son, ¿qué? Por su nombre, las circunstancias. Ay, quizás mañana me gane la lotería para pagar mis deudas. Quizás mañana saque la lotería para pagar la renta, o esto, aquello, lo otro. Vivimos que las circunstancias trabajen, pero nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que vivir en fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. Añadidas.
Eso es, hermano, lo que el Señor dice a nuestra vida. El apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 20, dice de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que yo vivo, lo vivo ¿qué? ¿Bajo qué? Cristo Jesús. Dice, me acuerdo de la palabra del día sábado pasado que dice, alguien nos habló en el capítulo 8, verso 28 del libro de Romanos: y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? Si tú eres llamado, yo te quiero decir, tú amas, el Señor te ama, y por tanto todas las cosas van a ser para bien. Esto es conforme ¿a qué? Al propósito de Él. Entonces, hermano, lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Otro es la cruz de Cristo, es poder para avanzar y superar las dificultades, para vencer el pecado. La cruz, la palabra de la cruz de Cristo es poder para avanzar y superar las dificultades, hermano, para vencer al pecado. Nadie que está aquí va a decir que el pecado es más grande. No, de ninguna manera. Porque tenemos a Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo, Cristo venció el pecado. Vamos a ver capítulo 6 del libro de Romanos, lo que el consejo que nos da el apóstol Pablo. Capítulo 6 del libro de Romanos. Dice: ¿qué diremos entonces? Del verso 1. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta. Hemos muerto al pecado. ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. No se piensa en el pecado, no se piensa pecar. Miren, porque si hemos sido unidos a él, del apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 5, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Por eso la cruz de Cristo es poder para avanzar y superar las dificultades y para vencer al pecado. El apóstol Pablo lo está diciendo. Nadie aquí va a decir: ay, hermano, ¿cómo venzo? Nadie aquí va a decir: ¿cómo vencer al pecado, hermano? Ay, hermano, fíjese que esta tentación es más grande que... No, si vas a las escrituras, si vas a la palabra de Dios, tienes las instrucciones, hermanos, tienes el manual para vencer al pecado. Amén. Yo solo quiero comunicarte. ¿Se acuerda usted? La Biblia relata de José con la esposa de Potifar. ¿Qué hace José? Si se queda, peca. Pero no, que sale corriendo. ¿Por qué? Porque para ese entonces la palabra que ellos tenían, que no tenían todo, ¿verdad? La ley, el Pentateuco, porque el Pentateuco lo escribe Moisés después de ciertos años. Ellos no tenían, pero tenían para esa entonces, si la vida de José había llegado a los 900 años de la existencia de la humanidad, ellos tenían suficiente palabra para obedecer a Dios y para no pecar. Suficiente. Las palabras que tenía Adán en el huerto de Edén, las palabras que tuvo después del huerto de Edén, eran suficientes para obedecer a Dios, aunque no tenían lo que nosotros tenemos ahora. 66 libros. Tenemos mucho ahora. Entonces nadie puede decir: ¿cómo le hago para vencer el pecado? Si aquellos pudieron vencer
Y no le quiero decir que muy poca palabra que tenía, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es tal de qué? De seguir las instrucciones. Amén. Hermano, por eso es la palabra de la cruz. ¿Qué exige? ¿Qué grita? ¿Qué proclama? Alza su voz en cuello. ¿Para qué? Para que los sencillos entiendan. Grita. ¿Para qué? Para que todo aquel que no es sabio se haga sabio. La palabra de la cruz es lo que hace a toda persona, lo que hizo conmigo, lo que hizo con usted y lo que sigue haciendo continuamente en mi vida. Me grita, me habla y me dice: hey, cuidado que vayas a pecar, cuidado que vayas a transgredir. La palabra de la cruz es suficiente, aleluya, que no necesitamos otra cosa. Dice Juan: amados, vosotros tenéis el Santo Espíritu y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Nadie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. La palabra de Dios. Me acuerdo de ver un pasaje a mi mente, capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Si estoy bien ahí, 18 de Deuteronomio. Mire lo que dice 18. Muy interesante. Mire, hermano, aquí estamos en el 18 de Deuteronomio. Voy a leer el verso 11. Verso 10 para contextualizar mejor. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar su hijo o su hija por el juego, ni quien participe en adivinación ni hechicería, o sea, agorero, hechicero, encantador o medium o espiritista, ni quien consulte ¿qué? A los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Serás intachable delante del Señor ¿qué? Tu Dios. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Yo le quiero decir algo. Ya para terminar, terminamos. Una vez me invitaron a un lugar a dar la palabra y no voy para juzgar. Y yo siempre digo que voy y me pongo a disposición del que está, del ministro. Me voy a someter, digo, tú puedes, ahorita está mi vida para que lo manejes. Si me dices que me siento, y si me dices que me paro, me paro. Entonces, yo pongo a disposición, someto mi vida. Yo no vengo aquí a implantar cosa alguna, que hagan esto, no, yo no vengo a implantar nada, yo vengo a dar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lo va a dar como es, sin quitarle ni añadirle. Así que estoy a tu disposición. Bueno, perfecto, me dijeron, tienes 40 minutos para predicar. ¿Está bien? 40 minutos, perfecto. 40 minutos. Pero yo terminé de predicar. Bueno, pasaron y todo, porque pasa, ¿verdad? Que esto, ponen esto, aquello y lo otro. Yo paciente, esperé todo, que pasara todo. Pues me dieron los 40 minutos para predicar. Prediqué 40 minutos, y mucho me pasé, fueron 5 minutos, ¿verdad? Pero les pedí perdón, les dije, disculpe, me pasé 5 minutos, pero por los 40 minutos. Después nos sirvieron la comida y era una velada, un velatorio, ¿verdad? Y yo pues me quedé extrañado. Por eso le digo, la palabra de Dios, ¿qué me proclama? Y es lo que debe entender usted y lo que debo entender. Le llevaron un tazo de comida al muerto en una iglesia cristiana. Usted dirá, es que lo que estoy hablando es, yo mismo con mis ojos, le llevaron un tazo de comida al muerto y lo pusieron cerca de él. Por el plano para que se echara el último tazo de comida, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a caer en tal insensatez, en tal ignorancia, si la palabra de la cruz me grita, me habla, me pregona, me dice la verdad? Aunque mis costumbres, hermanos, aunque mi cultura, ¿verdad? La palabra de la cruz me dice, hey, lo que debo de hacer.
¿Sabe qué? Cuando alguien dijo, sígueme, le dijo el Señor, oh Señor, espérame que yo voy a enterrar a mi muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Y eso pasa. Y quizás nosotros no vamos a cometer el error, ¿verdad? De esa manera. Quizás lo voy a cometer o lo estamos cometiendo de otra manera. Y para nosotros es bien. Eso es verdad, porque hermano, le llevaron la taza, le llevaron también su bebida para que ¿verdad? Y se lo prepararon bien. Hermano, le quiero decir, ¿por qué? Se ignora la palabra de la cruz. Se ignora la palabra de la cruz. No se hace caso a la palabra de la cruz. No se, hermano, no se sienta y no se, hermano, no se medita en la palabra de la cruz. Ya todo en mi vida, las culturas que traía se tienen que quedar abajo. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que viene a cambiar mi vida. La palabra, lo que grita la palabra de la cruz, hoy nos ha hablado y nos ha prevenido. Ya nos dijo, si el día de mañana usted y yo cometemos el error, lo hacemos con un pensamiento ya hecho, sabido de lo que estamos haciendo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.